Angélica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Súper. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba con un poquito de sueño, pero ya se me quitó. ¿Qué hora es allá? Aquí ya son las 9 en punto, pero hoy creo que tuve muchas actividades y ando como con un poquito de sueño. ¿En Ecuador estás? ¿Era, no? En Ecuador, sí, en Quito. Bien. Bueno, para los que todavía no te conocen, Angélica es de Venezuela. Hoy en día está en Ecuador por lógicas razones y la vamos a estar entrevistando. Voy a esperar que se una un poquito más de gente y comenzamos. ¿Te parece? Chévere, no hay problema. Dale. No. Y yo voy viendo, no sé dónde poner bien esto, que se vea mejor. Mm, ok. Cuando vos quieras, si estás, arrancamos. Ya, chévere. Bien, estamos entonces. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcos Niveiro, soy entrevistador de Perspectiva Joven y hoy voy a estar acompañándolos esta noche. Entonces, les doy la bienvenida a otro ciclo de Perspectiva Joven. Como bien algunos saben, el Club de la Libertad de Corrientes, Argentina, viene realizando un ciclo de entrevistas a jóvenes entusiastas que defendan las ideas de la libertad. Y con esta idea es que nosotros, el club nos brinda un espacio aquí a los jóvenes eh, y hoy en día es el agrado de tener a entrevistar a Angélica María Matos. Bueno, te voy saludando, Angélica, ¿cómo estás? Y paso rápidamente a presentarte. Bien, Bueno, chévere. Angélica es de Venezuela, hoy en día está en Ecuador. Ella es Community Manager, estudia Teología, Derecho y Canto Lírico y es fundadora de Liberalmente. Ya vamos a ir entrando en eso. Sus redes sociales, por si les interesa, es su Instagram, Angélica Matos-C, y su Facebook es Angélica Matos. Sí. Bien, Tengo un Twitter vamos. también. Estoy nueva en Twitter y no escribo mucho por ahí, pero sí estoy empezando como a escribir, porque bueno, también me interesa esa plataforma, ¿no? Twitter es la hoguera, no es para cualquiera. Sí. Ya me di Bien, cuenta que estoy leyendo cosas complicadas del debate que no se dio hoy. Uf, sí, totalmente. Bueno, vamos a empezar a contextualizar un poquito para ir después entrando más específicamente en lo que es el chavismo. Bien, quería comenzar por la década de los 90, que me pareció que era un momento bastante bien donde podríamos trazar un comienzo de todo esto. Y la década de los 90 para Latinoamérica y el mundo parecía el triunfo del capitalismo. El muro de Berlín había caído un año antes, 2 años después se desmembraría la Unión Soviética, y quienes vivieron esa época quizás recuerdan mejor que nosotros, que somos más jóvenes, un famoso Claro, bestseller de yo ni Francis había nacido. Fukuyama. Eh, claro, por eso, hay un libro de Francis Fukuyama que se llama El fin de la historia y el último hombre, donde básicamente se sostiene, la tesis que sostiene Fukuyama es que el capitalismo había triunfado y que solo debíamos perfeccionarlo un poquito y que en rigor marchábamos inexorablemente hacia un progreso sin igual, que desafortunadamente la realidad era muy distinta. Pero poniéndole la lupa en lo que es Latinoamérica, tomando en cuenta los años que acabo de describir y sobre todo en materia política, la década de los 90, es lo que sería la llegada de los conservadores a los gobiernos, en los distintos gobiernos. Podemos decir Salinas de Gortari, Menem, Fujimori, entre muchos otros. Y muchos de estos, caricaturísticamente, tenían en sus discursos políticos muchos ingredientes liberales, y eso nos jugó muy en contra a los liberales después. Lo primero que me gustaría que nos cuentes, Angélica, así vamos poniendo en contexto rápido a nuestra audiencia, muy brevemente el proceso que va desde el Foro de Sao Paulo 1992, con esto del socialismo del siglo XXI, hasta llegar a Chávez. Ya, perfecto. Bueno, como bien tú decías, en los 90 bueno, un montón de sucesos importantes para la humanidad y digamos que hay un hito importante, muy importante, que es la caída del muro de Berlín y esa coyuntura política que hay a nivel internacional, ¿no? Ya, digamos, no es tan
no se ve tan atractivo el tema de de estos movimientos socialistas que toman el poder por la fuerza, qué sé yo, como el Che Guevara, digamos, que es el personaje más icónico. Entonces, más bien, se encuentra como en una crisis el socialismo que existía en aquel momento, ¿no? Nada más se encuentra Castro en Cuba, y entonces surge en Brasil el Foro de Sao Paulo por Lula da Silva, ¿no? Por Luis Ignacio Lula da Silva, que, como ustedes saben, bueno, fue presidente del Brasil. Este, pues esta es una idea de reformar el socialismo y de concentrar de nuevo a este poder que había en Latinoamérica de las izquierdas, pero darle una nueva cara. ¿Sí? Entonces era como repensar ese socialismo, y también había mucho de las ideas de Gramsci, ¿no? De ya no tomar el poder por la fuerza ni con los fusiles, sino a través de la vía democrática, ¿no? Entonces es como solapadamente darle una cara distinta al socialismo, ¿no? Y de ahí nace el socialismo del siglo XXI. Bien, esto es en el 89, el Foro de Sao Paulo, se reúnen más de 100 organizaciones de izquierda, hay comunistas, hay socialistas, hay de todos los grados bueno, de la izquierda no solamente es el socialismo, no, pero sí todo lo que es la izquierda estaba representado en este foro. Entonces, Fidel Castro apadrina este foro, ¿no? Lo hace suya la idea. Y uno de los objetivos del Foro de Sao Paulo era llenar ese vacío que había dejado la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, por supuesto, representaba algo muy importante para todos estos socialistas, era quien le proveía de militares, les ayudaba, les financiaba. Entonces, ellos necesitaban, obviamente, buscar cómo volver a ese poder, ¿no? Pero, obviamente, ya sus ideas no eran las más aceptadas, no eran las ideas mejores vistas, y entonces empiezan a desarrollar esto, bueno, vamos a llegar al poder con los votos. Nosotros tenemos que hacernos de los votos. Y se desarrollan todos estos movimientos populistas. Entonces, el primero que llega al poder es Hugo Chávez en el 98. Entonces, por ahí empieza. Luego de eso, muchos de estas personas que se adherían a estas ideas también llegaron al poder, como, bueno, es el caso de Lula, que luego llega en el 2002. Ya antes se había lanzado muchas veces a la presidencia, como en 3 oportunidades. Néstor Kirchner en la Argentina en 2003, llega Evo Morales, llega Rafael Correa del Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, luego de esto, el punto que yo pienso que es importantísimo es esta idea de financiar sus ideas y de financiar este desastre en la región, porque ellos primero querían desestabilizar la región, creando conflictos internos, haciendo constituciones nuevas, vamos a reescribir las constituciones, vamos a mostrar una revolución que no tenga ese socialismo de frente, que esté como más manipulada, es también un tema del lenguaje, ¿no? De la manipulación del lenguaje. Entonces, claro, llega primero Chávez y Venezuela, digamos, es un país estratégico, está cerca de Cuba, un país rico, un país que ya tenía estatizado las empresas del petróleo. Digamos que le caía perfecto a este Foro de Sao Paulo. Chávez era un militar, nació en Sabaneta, estado Barinas. Él, pues este hombre en el 92 hizo un golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que era del Partido Acción Democrática, un golpe fallido donde murió muchas personas y fue un desastre, y fue preso, estuvo 2 años preso, y en el 94 el presidente para aquel entonces, Rafael Caldera, le indulta, o sea, le deja salir, que ese creo yo que fue el peor error, y que si pudiésemos ir al pasado y cambiar eso sería, no saquen a ese hombre de la cárcel, a Chávez, porque ese es el cáncer que va a dañar, ese es el origen de la maldad y permeó toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, otra cosa importante que pasa con esta gente del Foro de Sao Paulo es que ellos crean organizaciones para tratar de suplantar o de dejar de lado a organizaciones como la OEA, la ONU, entonces se crea el CELAC, se crea UNASUR, y desde allí, bueno, desastre para Latinoamérica totalmente.
Luego de este golpe de estado de Chávez, bueno, en el 98 él se lanza de candidato. O sea, imagínate, del 92 al 98, este hombre decide ser candidato por el movimiento Quinta República, un movimiento fundado por él. Compitió con Salas Romer y también estaba una de las reinas de belleza de Venezuela, Irene Sáenz, bueno, etcétera. Lo cierto es que llega al poder con el 53% de los votos, o sea, fue un hombre que fue apoyado. Y no solamente fue apoyado por, digamos, la clase media baja, sino que también las élites en Venezuela le apoyaron a Hugo Chávez. Entonces, con Chávez empieza, yo siempre he dicho que Chávez es el precursor de la miseria en Venezuela. Mucha gente dice, bueno, no, Chávez, mira, Chávez tenía grandes ideas, Chávez llegó al petróleo, mira, del barril lo recibió bajito y se lo llevó arriba, es un gran estadista, es un gran... Eso es todo totalmente falso, ¿no? Como bien decía Carlos Rangel, en Venezuela se estaba gestando todo ese camino de servidumbre que también llama Hayek, ¿no? Esas ideas de estatizar, de que el gobierno intervencionista, y la gente se sentía, ¿sabes?, muy complacida porque creía que esta era la solución, que el Estado interviniera. Se veía al principio, sí había como esa percepción de una Venezuela rica, pero realmente no era la Venezuela rica, era una Venezuela que estaba caminando a la miseria. Es como una empresa qué sé yo, que viene y regala su rentabilidad, su dividendo, lo que percibe. Más o menos algo así estaba pasando en Venezuela. Perfecto. Y con eso también comienzan un proceso que en materia política se conoce como populismo, que no es un proceso del siglo XX, claramente. Em, y aquí quiero entrar en materia más específica en un libro, en el libro El engaño populista de Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Ellos en el primer capítulo ya, se llama Anatomía de la mentalidad populista, muy interesante, ellos definen que existen 5 desviaciones que configuran la mentalidad populista. Y a grandes rasgos, el primero era el odio a la libertad y una idolatría hacia el Estado, el complejo de víctimas, la paranoia antineoliberal, que es una ficticia, la pretensión democrática y esta obsesión por el igualitarismo. Lo que a mí me gustaría que vos nos cuentes desde tus experiencias personales, porque lo tuviste que haber vivido y me imagino lo penoso que pudo haber sido eso. Algunos de estos puntos, de estos 5 puntos, ¿vos viste cómo se desarrollaban estos personajes que llegaron a tu país? O sea, estos personajes, ¿te refieres a A exactamente Chávez, a Maduro, Maduro, toda esta y gente? O sea que, hay muchos más que después te los voy a nombrar también. claro, mira, Chávez, su discurso siempre fue un discurso de división, ¿no? De división de las clases, del odio por el rico y que el pobre es la víctima. Ese siempre, digamos, fue su discurso. También hablaba mucho de la igualdad y del socialismo, ¿no? El socialismo, él venía a ser el gran Mesías que iba a traer la paz a Venezuela y que iba a acabar con esa desigualdad terrible que según él existía en la época de Carlos Andrés Pérez y bueno, sí había una casta política en corrupción en Venezuela, sí habían problemas, pero digamos que él manipuló muchas cosas y yo siento que su discurso fue de envenenar a la gente, ¿no? De hacerle creer que el que progresaba en Venezuela es el enemigo del que no tiene, ¿no? Y que además necesariamente el que es pobre es por culpa del que es rico, ¿no? Se empezó una persecución a las empresas privadas, se empezó el proceso de expropiación, mucha gente perdió todo en Venezuela, gente que, imagínate, le quitaban el fruto de su esfuerzo. Y más allá de eso, también Chávez estaba aliado de mucha gente criminal, ¿no? Mucha gente oscura de Venezuela que, bueno, le ayudó a lograr sus cometidos. Chávez, las primeras cosas que hizo fue como vengar a sus enemigos, vengar no, ajusticiar a sus enemigos políticos. Desarticuló la policía metropolitana, la, 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 la PTJ, la policía científica, cambió las Fuerzas Armadas, creó una milicia, o sea, hizo todo, absolutamente todo, para que el juego estuviera a su favor y para él atornillarse en el poder.
Entonces, también una malversación de los fondos del país, por supuesto. Chávez era un hombre que decía que del petróleo podíamos vivir para siempre, incentivaba la vagancia, las becas a la gente que no hacía nada. O sea, digamos que en Venezuela se empezó a aplaudir lo malo, lo que no estaba bien. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo una oportunidad que se otorgaron créditos, que otorgó el gobierno de Chávez a los agropecuarios, a las personas que sembraban, y se otorgaron un montón de créditos, ¿no? En Venezuela, vamos, porque vamos a hacer ahora la soberanía alimentaria, ya no vamos a depender de nadie, Venezuela, la potencia. Y entonces yo recuerdo claramente que en una cadena nacional dijo, pues los que han recibido este crédito, les digo que borrón y cuenta nueva. O sea, nadie tiene que pagar nada de lo que recibió. Imagínate, o sea, el nivel de aquel regalo que había, de aquel subsidio, o sea, este era El Salvador, el que supuestamente, de esta gente que nunca nadie les había prestado atención, esta gente olvidada, esta gente marginada, esta gente víctima del sistema opresor. Chávez venía y era su papá, ¿no? Su papá Noel que les regalaba todo. Entonces, yo sí pienso que hay esto que describe Gloria Álvarez y Axel Kaiser del odio al liberalismo, del discurso de igualitarismo, estuvo presente absolutamente en Venezuela desde los inicios de Chávez. Chávez era una persona que yo pienso que no tenía una línea discursiva coherente. Era una persona que hablaba según el momento. Yo recuerdo en entrevistas que luego vi, le preguntaban si iba a expropiar antes de ser presidente, ¿no? Y él admitía, decía que no, que para nada. Afirmaba que no, que él iba a apoyar el sector privado. Entonces yo sí pienso que este hombre fue un poco astuto también para hacerse del poder. Sí. Hay varios puntos ahí. Por ejemplo, hoy vos me nombrabas que el partido político de él era Quinta República. Y esto me hace acordar a la Alemania Oriental que se llamaba República Democrática. ¿Y por qué te digo esto? Hay como voy a tomar la idea de Orwell, de la neolengua, de tomada de su obra 1984, e incluso también su famoso paper de English Language and the Political Language, en donde la tesis que defiende Orwell es básicamente que los regímenes totalitarios tratan de corromper el significado original de las palabras, y la pregunta es, tomando esto del partido político de Chávez, Quinta República, y de todo lo que hizo en la práctica no tiene nada que ver con una república, ¿vos crees que hubo un proceso similar en el camino hacia el socialismo del siglo XXI en tu país? Sí, o sea, mira, primero el tema de la Quinta República es también debatible porque ¿qué otras repúblicas? O sea, se habla de otras repúblicas anteriores. Entonces, en Venezuela la mayoría de los gobiernos han sido de corte de izquierda, ¿no? Socialdemocracia, social cristianismo, hubo alguna dictadura de derecha, pero siempre el Chávez, por ejemplo, hablaba de la oposición como gente de derecha, ¿no? Que esa es la derecha extrema, la derecha imperialista. Y realmente la oposición venezolana, yo creo que de derecha no tiene absolutamente nada. Son primero afiliados a la Internacional Socialista, son unas personas que yo te digo, es la copia del chavismo, pero tal vez como, no sé, es el chavismo vegetariano, no sé, es como, ¿qué te digo? Por ejemplo, Ramos Ayub es el del partido Acción Democrática, que es uno de los partidos más antiguos de Venezuela, y es el vicepresidente de la Internacional Socialista. El señor Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, no sé hasta cuándo va a ser encargado, o sea, porque ya tiene casi 2 años y no ha hecho nada, y de hecho eso no está previsto en la Constitución, que una encargaduría dure más de un año. También abiertamente ha dicho que su partido está afiliado a la Internacional Socialista, habla muy bien del socialismo, ha dicho que en Venezuela no hay verdadero socialismo, porque no hay justicia social, entonces te imaginarás. Entonces sí hay una distorsión del lenguaje. Por supuesto, en Venezuela las palabras como pueblo, como imperio, como, qué sé yo, el neoliberalismo también era una palabra muy utilizada, y como tú dices,
que Orwell planteaba es una manipulación del lenguaje y además es charlatanería. Es darle un significado tan variado, pero al mismo tiempo va dirigido a cierto sector. Por ejemplo, hay personas que no saben qué significa neoliberal, por ejemplo, pero utilizan eso como insulto para una persona que, por ejemplo, defiende el libre mercado, porque eso es un insulto que le cataloga de extrema derecha o de capitalista salvaje o de etcétera, etcétera. Ya, dame un segundito. Ya era una visita. Bueno, lo de Orwell es maravilloso, me encanta su obra, esa novela, y pienso que eso está tan presente hoy en día en muchos ámbitos, en el feminismo, en el movimiento LGTB o no sé cómo se dice ni siquiera, este tema de manipulación del lenguaje y que nosotros tenemos esa lucha o esa responsabilidad como libertarios de dar la batalla cultural, ¿no? De dar la batalla, de decirle a la gente, de ubicarla. Es complejo, es bastante complejo. Quería agarrarme de varias cosas antes que se me olviden. Cuando dijiste neoliberalismo, vos sabés que muchas veces cuando te dicen, cuando emplea para descalificar esa palabra, por lo menos en mi país, a quien se le va a insultar, muchas de las veces, o la mayoría de las veces, no es un liberal, es un conservador encima. Tipo, ahí hay un error gigantesco. Pero Total. voy a hacerte una pregunta que no la tenía preparada, pero se me ocurrió recién. Antonio Escotado, un español que escribió mucho sobre comunismo, él siempre decía, los socialistas nunca entendieron que los principales enemigos del comunismo son los socialistas, no los liberales, porque los socialistas cuando, digamos, lo que quieren es llegar al poder, vivir bien, pero nunca quieren terminar de hacer la revolución. Del Estado, o sea, la inexistencia. El socialista quiere, sobre todo el socialista del siglo XXI, que el Estado sea más y más grande cada vez, como en Venezuela, que por ejemplo se creó un Ministerio de la Felicidad. Ministerio de la Felicidad. ¿De qué va? ¿Qué hace el ministro de la Felicidad? O sea, ¿qué es esto? Totalmente, sí. Claro. Y Antonio Escotado sí, se salió de esas ideas comunistas y ya, por supuesto, un gran libertario. Que me encanta una de sus frases que dice, el socialismo es un cuento de hadas con 100 millones de muertes. Sí. Ahora quería agarrarme de lo último, una de las cosas que te dije que tiene que ver con el socialismo del siglo XXI, y quería relacionar con con el rol de los intelectuales, que es algo que tenemos que tener bien en cuenta los que defendemos la causa de la sociedad libre. En mi país, por lo menos, esto ya empezó en la década del 30 o quizá mucho antes, pero en la década del 60 estaba, por ejemplo, Raúl Prebisch, que estaba en la CEPAL, que dicen que en su tiempo libre él transcribía uno de los libros de Keynes, y a través de sus ideas proteccionistas, él introducía fundamentos para demoler las instituciones libres en mi país, instituciones libres que hicieron más próspera la Argentina a fines del siglo XIX. Ahora, en el caso de Venezuela, yo estaba viendo a varios personajes, como por ejemplo hay un argentino que es Norberto Ceresole, hay un francés que se llama Ignacio Ramonet, el alemán Heinz Dietrich, que es re famoso, o Noam Chomsky, o Juan Carlos Monedero, el español, el británico Alan Goods, y yo agregaría a Oliver Stone con sus documentales, o Naomi Klein. Vos decís, ¿de qué manera vos crees que estos intelectuales, muchos de estos que ayudaban a Chávez encima, contribuyeron al desarrollo del socialismo del siglo XXI en Venezuela? Mira, yo pienso que en el tema de permear estas ideas en la cultura, de meterse en las universidades, de financiar películas, de estar en la música, de involucrarse cada vez más en la vida individual de las personas. En ese sentido yo creo que sí. Su filosofía fue muy gramsciana, yo pienso. Sí, totalmente. El tema de permear en la cultura, de decirle a la gente, de hacer una revolución. Mira, lo que estaba pasando antes es un desastre, yo te traigo el mensaje nuevo para la revolución, para lo que debemos ser,
para el hombre nuevo, qué sé yo. Sí, mucho de esto. Y incluso, bueno, después está la contracara, por supuesto. Yo escuché en varias oportunidades, volviendo sobre una, otra vez vamos a estar por Chávez ahí, activistas liberales como la Argentina, Antonio Martí o Gloria Álvarez o María Blanco, por nombrarte algunas voces que denuncian una narcodictadura en Venezuela. Y me puse a investigar un poquito sobre esto y encontré un libro que se llama Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela, que es de Emily J. Blasco. Lo que yo te quería era citar una partecita muy breve, que ya la podés encontrar en la introducción, que ya de por sí es bastante impactante la frase, que dice: Rafael, comprarles a la FARC toda la mercancía que producen, toda la agricultura y el ganado, pagarles un primer plazo de $500 millones, le vamos a cobrar el espinazo a Uribe para joderlo. Y el que estaba hablando era Chávez. Chávez estaba diciendo eso en este libro que te digo. Y uno lo escucha y lee esto y dice, esta es la serie de Pablo Escobar, parece, es muy parecido. Y quien relata esto es uno de los escoltas de seguridad de Chávez, que pudo contar porque se escapó a España, y por eso está vivo hasta, creo que hasta el día de hoy. Y la pregunta en sí es harto sencilla, digamos, ¿cómo podemos combatir frente a toda esta evidencia? ¿Cómo podemos combatir al incrédulo, a quien sigue defendiendo el chavismo? Incluso desde toda esta evidencia se puede construir un relato sencillo que demuestre o que podamos explicar de qué manera Maduro llegó al poder también. Esa es la Bueno, pregunta. yo, primero que tocaste el tema del narcotráfico, bueno, como libertario yo quiero darte mi posición. Para mí es importantísimo el tema de la legalización de las drogas, absolutamente todas las drogas. Yo pienso que ya con legalizar las drogas se acaba todo este problema. Pero sí, evidentemente Venezuela es un narco régimen y, y bueno, cosas deplorables como que los sobrinos de Cilia Flores, la esposa del dictador, traficaran drogas con pasaportes diplomáticos, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, en Venezuela hay muchísima corrupción. El problema no es la corrupción, el problema es el socialismo, obviamente. Pero es difícil, es una tarea muy difícil. Yo pienso que eh, convencer a esta gente que sigue aferrada o que les apoya, tiene que ser con la educación, totalmente con educación. Y por supuesto tiene que haber justicia, porque mucha gente que está con el gobierno no es por las ideas, no es porque realmente crean en ellos, sino porque también están siendo parte de la corrupción. Mucha gente, jóvenes de mi edad, que participan en ministerios de estos, en corruptelas, en puestos, en cargos públicos, están siendo cómplices de todo este desastre. Y a esas personas tiene que llegarle la justicia. Entonces, pero en líneas generales, de las personas que difieren de nuestros puntos o que se sienten identificados con la izquierda, tenemos que dar la batalla cultural. Pero pienso que no es lo único, no es lo único. Nosotros tenemos que esforzarnos en llevar estas ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, creé liberalmente porque yo me sentía en la necesidad de expresar lo que yo sabía que tal vez no es mucho, tal vez no soy la intelectual más preparada, pero me voy nutriendo de los que conozco. Por ejemplo, hay una persona que para mí es importantísima, que es Andrea Rondón, de Venezuela, que es una mujer maravillosa, que ha influido mucho en mí. Y bueno, yo creé este think tank, mi idea es que sea un think tank a futuro, ¿no? Como más. Pero mientras tanto, ir llevando estas ideas, pero pienso que no es suficiente. Te digo que yo pienso que hay que ir un poco más allá. Los libertarios, liberales o en el grado que se quiera ver, porque bueno, sabes, la diferencia es un poco más de grados. Yo pienso que tenemos un temor a entrar en la política, ¿no? Nadie quiere tomar un puesto político porque nadie quiere ser señalado, nadie quiere asumir el riesgo, el costo que es estar en la política. Pero entonces, ¿quién va a tomar esos puestos? Entonces les damos el camino libre a las personas que no tienen freno de nada, ¿no? Que son las personas tal vez menos preparadas, las personas con intereses malvados o personas que no tienen dignidad o que no tienen, que son cínicas sobre todo. Dejamos ese camino abierto, entonces yo pienso que debemos tomar más espacios en estos temas. Nadie quiere, yo sé que nadie quiere, bueno, no me dedico nada más a lo intelectual, vamos a hablar de las ideas, hacemos foros por aquí, por allá, pero hay que asumir también puestos prominentes
para que estas ideas también se materialicen, ¿no? Y voy a hacer un punto ahí. ¿Vos qué crees que hace un político, perdón, qué hace un liberal cuando llega a la política? O sea, bueno, yo creo en el Estado limitado, ¿no? Por supuesto. Pero te voy a dar un ejemplo que tal vez es un poco extremo, pero que me gusta utilizar bastante, que me da risa, que Javier Milei dice que él quiere ser el presidente del Banco Central, ¿no? Pero ¿para qué? Para explotarlo, para quemarlo, para acabar con esa porquería. Entonces, habría que hacer un estudio de qué pudiese ser cada liberal en algún área específica, pero esta es la idea nuestra. Nosotros creemos en un Estado limitado, que no intervenga en la vida de los ciudadanos, que cada vez sea, mira, más reducido. Ojalá pudiese ser posible el anarcocapitalismo en el mundo, que no existiera Estado, que es bastante utópico, pero digamos que en el liberalismo clásico, en lo que creemos, o lo más elemental, que el Estado sea limitado, ¿no? Mira, que se encargue de tal vez administración de justicia, seguridad interna y seguridad externa. Ya, no te metas en la economía, no toques tantas cosas que dañas, ¿me entiendes? Entonces, sí, yo pienso que es importante nuestra participación en la política. Claro. Y es bastante mucho más, es difícil cuando ya tenés toda una cultura creada en donde la gente cree que tiene que depender del Estado. Vos hablabas de Chávez como si fuese un padre, ahí estaba otra vez es un poco esa idea que las feministas quieren combatir, pero buscan la solución otra vez en el Estado, entonces como que es medio contradictorio. Pero ahora quiero remitirme a un grande que nombraste hoy. Como una solución para nada. No es que el Estado yo vea que es el que puede solucionar los problemas o que debe proteger a los pobres o es el... No, para nada. Pero sí pienso que dejar eso como una batalla perdida o como muy aislado de los liberales tampoco es lo correcto. Por ejemplo, yo reconozco la labor de María Corina Machado y es la única liberal en Venezuela. Entonces, supongamos que en un escenario que cae la dictadura, que cae la narcodictadura, ¿quiénes son las personas que pueden tomar el poder en Venezuela? O sea, otro montón de socialistas. O sea, es más de lo mismo, ¿me entiendes? Entonces tiene que haber gente. Que no sé si seamos tú o yo en el futuro, pero tiene que haber personas que estén en esos lugares. Bueno, Carlos Rangel, vos lo nombraste anteriormente, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Él en creo que fue la primera obra que le escribió, que era la del buen salvaje, el buen revolucionario, después escribió también la otra que está en Sermundismo, me parece genial cómo termina, porque es una entrevista entre Rangel y Hayek, él transcribe toda una entrevista que tuvo con Hayek, y Rangel en el primer libro este que nombré, del buen salvaje al buen revolucionario, él desmitifica y empieza a refutar todos estos mitos de la América hispana, porque para la izquierda o para el discurso progresista, América Latina es una presa, es una víctima que siempre está ahí a merced del yugo del imperialismo, el colonialismo, y los norteamericanos, y etcétera, y le dan duro a Teddy Roosevelt y a todos los demás. Ahora, también Rangel nos advierte mucho y con mucho antídoto, debo decir que de aquellos disfrazados que van a venir a salvarnos con estas falsas ideas. Y en ese sentido yo quiero poner la lupa en esta falsa esperanza que tuvo Venezuela, si es que se puede decir que era la esperanza, que es Juan Guaidó. Yo creo que vos Claro. hables de quién es Juan Guaidó. Ya, bueno, Juan Guaidó es un personaje bastante detestable para mi persona. La verdad, bueno, quienes me conocen saben que jamás le apoyé. De hecho, hay un meme famoso en Liberalmente que lo saqué creo que a las 2 semanas muy, muy recién de él haberse juramentado. Porque, bueno, Juan Guaidó es abiertamente socialista y yo decía, esto no tiene sentido. Juan Guaidó, bueno, diputado de la Asamblea Nacional, yo pienso que en Venezuela la política ha sido tan decadente que cualquier persona podría llegar a la Asamblea Nacional, te lo digo sinceramente. Personajes como Miguel Pizarro, como Stalin González, o sea, como este diputado, no recuerdo su nombre, pero que dijo que no querían que Estados Unidos interviniera porque le iban a quitar el protagonismo a él, y él era el luchador, él era uno de los libertadores. Y este es el pensamiento que
predomina en este partido Voluntad Popular, y el mismo Juan Guaidó lo ha dicho de frente que él no está a favor de una intervención militar, entonces que él quiere una salida pacífica, o sea, él está esperando el momento que esta banda de narcotraficantes digan, ok, vamos a entregarte el poder porque te lo mereces, porque nos cansamos y esto es lo justo. Entonces, eso no es una opción para Venezuela jamás. Venezuela, por la vía pacífica, nosotros agotamos todas las vías pacíficas que habían en Venezuela. Para salir de esto, nosotros las agotamos hace tiempo, hace mucho tiempo. Entonces, volviendo al tema de Rangel, ciertamente Rangel nos advertía de esta gente que iba a venir como salvadora, y Rangel hace este libro que es bastante controversial y era difícil escribir esto en esa época que él escribió. Además, denunciando el estatismo que también venía viviéndose en Venezuela, ya se había estatizado muchas empresas. Entonces, Rangel dice algo muy importante en su libro, o sea, en la lectura que podemos hacer de este libro, es que él quita ese papel de víctima del latinoamericano, que es el que está oprimido, como tú dijiste, por el imperialismo, y nos da la señal clara, nos indica que el verdadero problema de Latinoamérica son los mismos latinoamericanos. Es la mentalidad, es el creerse víctima. Y entonces, a mí me encanta Rangel, además porque es un tipo brillante, que fue osado, que un gran periodista, productor también de televisión, bueno, me parece un ícono, además precursor del liberalismo en Venezuela. Yo creo que todos deberíamos leer a Carlos Rangel. Carlos Rangel, recuerdo que también, o sea, de lo que he estudiado, sus libros eran prohibidos también. Por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, un grupo de socialistas quemó los libros de Carlos Rangel porque detestaban, era un libro controversial, ¿me entiendes? La gente estaba con el tema del marxismo, el socialismo, les gusta esta idea del guerrillero, del revolucionario. Entonces, sí, precisamente Juan Guaidó encaja en este personaje salvador. Mucha gente en Venezuela vio a Juan Guaidó como el Dios, como el Mesías que vino a libertarnos y que es el hombre escogido que nos va a sacar de este desastre. Y realmente Juan Guaidó ha sido, mira, un atraso y un gran irresponsable que no ha hecho absolutamente nada, contando con el respaldo de más de 50 países, ha recibido dinero, le han financiado, bueno, ¿qué no ha recibido Juan Guaidó? Y no ha hecho absolutamente nada, y además se opone totalmente a la libertad de Venezuela. Yo pienso que hay muchos intereses que están allí. O sea, a ellos no les conviene que haya justicia en Venezuela, porque ellos también están manchados de esa corrupción. Ellos se dan la mano con el gobierno, ellos viven negociando con ellos, se reúnen. Entonces, digamos, Venezuela está en una situación que necesita una intervención militar y ayuda internacional, de ayuda internacional para que así se puedan ir a unas elecciones libres. Luego que se saque todo este cáncer, ahí se puedan ir a elecciones libres. Claro, totalmente. Acá hay que aplicar la gran Locke. Locke dice que con los tiranos no se llega a acuerdos, con el tirano se le corta la cabeza, y yo creo que eso es lo que le hace falta a Venezuela. Y ellos, El corte, el hacha. los culpables de que esto se haya postergado más. Ellos han sido cómplices, absolutamente cómplices. Podemos buscar, incluso hay una teoría, o podemos fabricar una teoría media conspiranoica, cuando que parecían que eran la salvación terminaron siendo más de lo mismo. Peor, porque es la persona que te está mintiendo en la cara, que te está prometiendo liberarte, que te está prometiendo que el cambio, que te está prometiendo un montón de cosas. Y mira, eso no es desde ahorita que, bueno, que Juan Guaidó tomó la posesión en 2019 y que ya va para 2 años de servir para nada. Eso viene de mucho antes. Cuando se ganó la Asamblea Nacional, que ganaron la mayoría absoluta en 2015, ¿y qué hizo la Asamblea Nacional? Con una mayoría absoluta, no, mayoría calificada. O sea, podían invocar el spectu patronum si querían. Y no hicieron absolutamente nada. Tampoco hicieron nada. Specto patrono, a ver, rápido, a ver una mini Biblia liberal que nos recomiendes.
¿Una qué? Una mini grilla de series o películas liberales, a ver. Ay, de Que nos sirva películas para, libras. que sirva para repensar el caso de Venezuela. Ya, mira, no te recomendaría una serie, te recomendaría más bien algunos videos que están en YouTube buenísimos del Instituto Juan de Mariana. Hay muchos buenos. Sobre Mm. todo hay uno del Foro Sao Paulo, no recuerdo el nombre de este profesor, creo que se llama Fernando. Bueno, es muy bueno ese que está allí, ¿no? Y sí, a mí me gusta recomendar algunos libritos que para mí son chéveres y bastante sencillos y que te ayudan a entender todas estas cosas. A mí me encanta el libro La virtud del egoísmo de Ayn Rand. Ese libro es súper sencillito, es corto y es una maravilla. Es una maravilla, es controversial y te hace entrar en las ideas de la libertad chévere. O sea, te entiendes allí. Es un libro bien, bien interesante. De Henry Hazlitt, La economía en una lección, que es bien chévere también para entender, obviamente, estos temas de economía. El engaño populista también es bien chévere, también sencillo. Me gusta bastante Axel Kaiser. Gloria también, no estoy de acuerdo con algunas cosas de ella, pero sí, también me agrada bastante. Eh, y bueno, de Orwell también, los dos, La rebelión en la granja y 1984, básicos también. Entonces, esos La, libros... rebel- la rebelión en la ¿Cómo? granja, si no les gusta leer, la rebelión en la granja, si no les gusta leer, creo que hay un dibujito en YouTube que está muy interesante también, explica bastante bien. Así que, Ah, sí, bueno, por ¿qué último, liberales recomiendas para yo también ver? Porque yo la verdad no soy tan... eh, De hecho, vos soy nombraste a las películas. Me quedo con una y la repito y la repito y la repito, no sé por qué. O sea, me encanta ver y ver y ver la misma película. vos nombraste a Ayn Rand en la misma línea de pensamiento. Ayn Rand es una filósofa del conocimiento, tanto como lo es Karl Popper. Entonces, yo nombraría a Karl Popper. La diferencia entre uno y otro quizá es que Ayn Rand, ella dice, mi filosofía es una filosofía para vivir en la Tierra, es decir, ella le habla al hombre común. Karl Popper es un poco más científico, un poco más sistemático, tiene un poco más de ingrediente en el sentido un poco más complejo. Pero ambos son filósofos del conocimiento y los dos te van a dar una genial entrada hacia el liberalismo. Otro que yo estaba empezando a leer es Edmund Butler, algo así el apellido. Tiene que ver, Butler, ahí está, que es 4.000 años de controles y precios, para que se den cuenta que no sirven los controles y precios. Claro. Y el otro que empecé a leer, que les recomiendo muchísimo, que tiene bastante ingrediente, es Socialismo de Mises. Son unas casi 700 páginas, pero vale la pena, vale la pena. Y La Son acción muy humana conocidos esos libros. también es súper largo, que creo que es una joya, pero es bastante mil largo. trescientas páginas. Yo Yo leí creo que solamente el capítulo 1. yo creo que debemos recomendar de verdad a todos que lean el Manifiesto Comunista, porque tienen que darse cuenta de esa basura. O sea, mucha gente no la ha leído y habla de estas ideas. Entonces, yo detesto el tema de que digan que en la teoría es bueno, pero en la práctica es malo. En la teoría es una porquería también. Entonces la gente tiene que, vaya, léelo y convéncete que también es lo peor. Bueno, pueden leer el Manifiesto Comunista o el Capital, y después pueden leer a Eugene von Bauer, que lo desmitifica todo completamente. O a Karl Menger, con el dinero. O incluso si no les gusta leer libros largos, agarren el Henry David Thoreau, La desobediencia civil tiene 20 páginas. O por ejemplo el de Leonard Read, El lápiz, iPencil, tiene 7 páginas, donde te explica todo el proceso productivo, te da un lápiz que es genial, esa literatura es genial. Son Sí. cortitos y los mensajes son muy contundentes, digamos. Última recomendación que quiero hacer es que sigan a Andrea Rondón en Instagram, iRondón85. Ella todos los martes sube el martes de Mises. Y en videitos cortitos y chéveres aprendes un montón y les recomiendo sus ensayos y los libros de esta doctora, increíble, es doctora en Derecho, pero es una libertaria maravillosa, venezolana. Investigadora de Se dice Libertad. Ah, mira, qué bien. Es buenísimo eso. Ahora, te iba a pedir un último mensaje. Tu mensaje liberal para Perspectiva Joven y para los que nos están viendo. Un Se, último mensaje. se pegó un poquito. ¿Quieres que dé un último mensaje? Sí, un último mensaje quiero que digas, tu mensaje liberal, digamos. Ah, ya, bueno, mi mensaje liberal. Bueno, nada, los liberales creemos
en la vida, en la libertad y la propiedad. Innegociables, valen por igual. Y creo que no hay que saber demasiado para ser liberal, como dice María Blanco en una oportunidad, dijo, no hay que leer tanto, o sea, es una cuestión de racionalidad. También me encanta una frase de una tía que dice, eh, el que no trabaje, que no coma. eh, y que lo que es tuyo y lo que es mío es mío. Y les recomiendo, bueno, que también sigan en mis redes sociales, Angélica Matos-C, liberalmente-, y que, bueno, juntos nos nutramos de las ideas de la libertad. El debate es importantísimo, escuchar al que disiente. Yo pienso que es importantísimo tener respeto por el que disiente y escucharlo. Eso nos diferencia de esta ola progresista y de corrección política terrible que está en pleno auge y del tema de la cancelación y de toda esta locura que me parece anticivilizada y anti todo. Y bueno, nada, les mando un saludo desde Ecuador, gracias por esta entrevista y nada. Bien, nosotros también te queremos agradecer desde la Fundación Club de la Libertad, te queremos reconocer por tu tiempo y como bien saben, también nos estamos entonces despidiendo, estamos cerrando otra entrevista de Perspectiva Joven y los invitamos a la entrevista de mañana también por Instagram a las 23 horas. A Martín Tolabosa se lo va a estar entrevistando. Bien, Angélica, un gustazo, la verdad un placer. No, igual para ti, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, Después te invito yo a ti a Liberalmente para yo hacerte las preguntas. Dale, buenísimo entonces. Saludos. Chao, Muy chao. bien. Chao a Bye. todos.